Buenas tardes. Vamos a hablar acerca del acuerdo que se ha suscrito para dar fin a la diferencia árabe-israelí. Los hechos que dan origen a esta causa, organizados fáctica y cronológicamente relevantes, son los siguientes. La Liga de los Estados Árabes fue fundada en 1945 y a partir de este momento ha servido como un protectorado del Estado de Reconocimiento Limitado de Palestina. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano perdió su soberanía territorial y a través del mandato británico de Palestina, dicha soberanía territorial se le otorgó a Israel sobre el territorio de la península del Sinaí. Sin que existan pruebas determinantes, la antigua Israel ocupaba el mismo territorio hace 3000 años. Este territorio se da en virtud de que los judíos habían sido desplazados alrededor del mundo, siendo Israel el único estado que se conservaba judío en el mundo. La ocupación del territorio en la península del Sinaí fue la causa de muchas guerras entre el ejército de la Liga Árabe contra los Cascos Azules, que era el ejército que representaba a Israel, como la Guerra de los 6 días, la Guerra del Sinaí y la invasión del Líbano. El Estado de Reconocimiento Limitado fue el carácter que se le dio a Palestina, ya que no cumplía con los elementos del Estado por falta de territorio. Según la historia y la teoría fundamentalista, se le ha dado el carácter histórico bíblico, donde dice que hay asentamientos humanos de comunidades palestinas en el 9500 a.C. Por esa razón se han tenido conflictos sobre la soberanía territorial de estos dos países. La población palestina en este momento está dispersa por el territorio entre la Franja de Gaza y Cisjordania sin tener un único asentamiento. En el territorio se encuentran monumentos religiosos importantes para ambas religiones y las Naciones Unidas se han encargado de proteger la libertad de cultos y su óptimo ejercicio. Continuando con el desarrollo del video, ya explicados los enunciados fácticos que dieron lugar a la diferencia que hemos decidido centrar en el factor territorial de la península de Sinaí, Cisjordania y la Franja de Gaza, voy a clasificar las partes y los intereses para fijar el objeto de la controversia, siendo incierta y discutible porque las partes decidieron acudir a nosotros para resolverlo. Las partes entre las cuales se da la diferencia son las siguientes: los dirigentes de Egipto, Anwar el-Sadat, Siria, Jordania y representantes palestinos hacen parte del extremo árabe de la región musulmana y con delimitaciones territoriales y marítimas con Israel. Por otra parte están los israelíes conformados por el primer ministro Israel, Menahem Begin, y el dirigente Barack Obama de Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los intereses que cada una de las partes tienen y que desean se les dé solución a la diferencia territorial son: primero, determinar la soberanía territorial sobre la península del Sinaí, la Franja de Gaza y Cisjordania, el reconocimiento de Palestina e Israel como estados internacionales y que obtengan garantías de su soberanía para que no sea vulnerada. Que se les permita a las partes profesar libremente su religión sin privación alguna y el acceso a sus lugares religiosos representativos. El respeto a los intereses políticos y económicos de las partes sobre la explotación de crudo y de petróleo. Que se llegue a la celebración de un tratado que perdure y que exista compromiso en no ser vulnerado. Y por último, el compromiso de ambas partes a respetar las fronteras y los meridianos y paralelos que se convengan en el Acta de Derecho Internacional. Mi nombre es Harold Castro y soy parte en este conflicto árabe-israelí. La conciliación se llevó a cabo en Suiza ya que fue determinado como un país neutral por los intereses de las partes. Las negociaciones se extendieron por más de 10 años y justo en el 2020 se logra un acuerdo del cual procederé a explicarles. En primer lugar, se propone la finalización de la diferencia que entre las partes se ha suscitado por miles de años acerca del factor territorial y que a pesar de diferentes negociaciones no ha podido respetarse por ninguna de las partes. Se había acudido a vías de solución extrajudicial y judicial como en el acuerdo de Camp David en 1978, el cual logró poner un cese al fuego, pero no aportó una solución determinante frente al problema de tierras. Terminada la conciliación, las partes han decidido acordar. Lo primero que hicimos fue determinar los puntos sobre los cuales las partes estaban de acuerdo, para de esta manera darle un orden al acuerdo y en lo que corresponde a los enunciados que no son controvertidos, no generar una discusión respecto de estos. Primero, la soberanía territorial de la península del Sinaí corresponde a Egipto. Esto desde el acuerdo de Camp David, y sobre este punto no habrá discusión alguna ya que se está conforme con este punto. Segundo, también hubo aceptación respecto a la libertad de cultos. Mínimamente se acepta que haya diversidad en las religiones y que los lugares religiosos sean importantes para las religiones cristianas, judías y musulmanas. Tercera,
Las partes estuvieron de acuerdo en sus diferencias ya que se habían extendido por muchos años y que buscarían la solución duradera y eficaz para arreglarlo, y esto no fue fácil ya que, como se ha dicho en la negociación, también se extendió por varios años. Por último, explicaré cuál fue el acuerdo final de la conciliación extrajudicial árabe-israelí y a la decisión que le damos a las partes, que fue en virtud de sus máximos y mínimos pactados dentro de la cesión recíproca de intereses que deseaban salvaguardar. Y finalmente llegamos a la redacción de este documento que a lo largo del video han conocido. Se estudió la historia y las posibles soluciones que habían fracasado en el pasado, y dejaré los enlaces en la descripción de este para efectos de ampliar la justificación de estos fracasos y, por lo tanto, cómo llegamos a esta solución que aún merece una ampliación sustantiva. De los intereses mencionados se solucionaron solamente estos, por la vocación a prosperar y generar consecuencias jurídicas interesantes al derecho internacional público, para sentar un precedente y que tuviera un eficiente desarrollo con veedurías de su cumplimiento por organizaciones dedicadas únicamente a este fin. Primero, los palestinos se van a asentar únicamente en el territorio de Cisjordania y tienen un plazo máximo de 3 meses para que, sin excepción alguna, abandonen completamente la Franja de Gaza. La regulación completa se va a dar en el documento 02 de la negociación. Dándose paso a la entrega de Cisjordania a Palestina, puesto en conocimiento de la comunidad internacional, la presente acta se da evidencia en el cumplimiento de requisitos y de la organización política de cada país para lograr el cometido de su aceptación internacional. Se creará un plan de manejo por las partes para alcanzar el reconocimiento oficial, modificando claramente su mapa político-geográfico. Las partes que participaron en la creación de esta acta y sus asociados del Estado que profesen las religiones cristiana, musulmana y judía tienen un acceso absoluto a los lugares que hayan sido representativos para su religión, sin importar la ubicación geográfica. Se debe garantizar por medio del permiso especial de permanencia, que será regulado en el Tratado 027 de 2020, su acceso al otro Estado para acreditar su paso controlado entre fronteras. Este no podrá superar una estancia de 15 días y no podrá ser privado de la celebración de ningún acto religioso. Por eso va a crear un estatuto general de garantías a las otras religiones, que será un documento anexado a este documento. Por último, la Franja de Gaza tiene una ubicación muy rica en crudo de petróleo, y esta desata el conflicto entre las partes. Entonces se acordó entre ellas una participación que se hará de la siguiente manera: el Estado israelí tiene la explotación única del crudo de petróleo y se obliga a dar el 30% de su producción en barriles de 45 galones a la Liga Árabe, y esto se hará de manera semanal, y la Liga Árabe hará una distribución igualitaria únicamente entre quienes suscriben esta acta, y el término de esta relación es por un plazo mínimo de 50 años, regulada en el Tratado 015 de 2020. Este acuerdo conlleva la celebración de varios tratados, ya que la conciliación es un documento que sirve como contenedor de otros documentos, que para este caso en específico se deben respetar en los lineamientos que aquí se han plasmado. Su duración acordada por 100 años y se sentará precedente en las normas de derecho internacional que tendrán carácter de supremacía normativa en el ordenamiento jurídico de las partes que se han acudido en esta acta. Se suscribirá un tratado especial marco para la regulación normativa y de esta forma mitigar los eventuales incumplimientos que por todas las partes serán gravemente sancionados. Por último, se nombrará para la veeduría del cumplimiento del presente documento a la Comisión de Vigilancia del Tratado Árabe-Israelí, que designará representantes de los dos estados, tanto como de partes neutrales, para velar por la seguridad del tratado, ya que anteriormente había hecho falta una efectiva vigilancia con sanciones fuertes para aquel estado que incumpliera los acuerdos, por lo que no se había logrado una paz duradera y estable. Estando las partes de acuerdo, el conciliador le da su aprobación al presente arreglo luego de constatar la forma, el tiempo, la cuantía, el plazo para cumplir las obligaciones allí contraídas. No siendo otro el objeto, se da por terminada la audiencia de conciliación y se firma el acta con todos los que allí intervinieron.